Uno. Buenos días, nosotros presentaremos el proyecto Barrio a la Vertical. Se plantea un diseño basado en la ligereza mediante la develación, siguiendo con los conceptos TOD. El resultado se configura al diseñar tres grandes zonas que configuran todo este plan maestro. Esto se realizó considerando en primer lugar el contexto del cual se generan nuevas vialidades y aperturas de nuevas áreas verdes. Así se hace una grilla base, la que se adecua también al sector norte y da paso al diseño de la parte sur, generando este gran eje unificador. Por el lado sur tenemos este edificio en diagonal, el cual se conecta mediante una estructura que da soporte a comercio. Como principal restricción tenemos mantener las cajas de circulaciones en el proyecto. Así se genera un espacio mediante la develación, proponiendo tanto vacíos, pasillo como plataforma que unen los edificios. Acá se configura a grandes rasgos como es el proyecto de las 4 torres, integrando tanto patios intermedios como espacios comunes y privados. Por el lado sur tenemos este eje integrador y se genera una apertura mediante área verde. Esta área verde está configurada en tres grandes zonas, también incluyendo paseos de flora nativa en su recorrido. Por el lado norte tenemos esta misma grilla, la cual se genera un portal que da paso a la calle Embajador Quintana y los edificios se hacen en base a la siguiente geometría, generando una configuración de diferentes alturas. Así se configura a grandes rasgos este sector, integrando huertos, plataformas, pasillos y develación, al igual que el conjunto Alto Las Rejas. Acá se puede ver a grandes rasgos con las acciones volumétricas, tanto dotando de balcones, vacíos y develación. Estos son los cuatro conjuntos que siguen estas acciones. En el frente tenemos un edificio híbrido, el cual se emplaza hacia Embajador Quintana. Así se configura a grandes rasgos estas tres grandes zonas del plan maestro. Pasando primero al detalle del conjunto Alto Las Rejas, siguiente, se hace una distribución interna de los tres primeros pisos del proyecto, partiendo por la zonificación del primer piso, que está consta de un comercio perimetral, sumando además la estructura que emerge de este conjunto en el sector sur, que también posee un carácter comercial. Luego, entre medio de estos comercios se distribuyen las recepciones, que son espacios propios de los residentes del edificio y que conecta con los diferentes espacios interiores de dominio común. Siguiente. Obteniendo entonces una planta rica en equipamientos donde hacia Avenida Las Rejas se concentran los comercios de mayor flujo, tales como supermercados, tiendas de ropa, locales de juegos y entretenimiento, patios de comida, etc. Y hacia Santa Petronila de menor flujo como farmacia, tienda de óptica, locales de estética y belleza. Siguiente. Procurando mantener una permeabilidad entre los comercios a través de la utilización mínima de muros. Este concepto también se aplica en los elementos de circulación vertical, en este caso en las escaleras mecánicas, las cuales se retranquean para generar una permeabilidad visual y espacial en la zona comercial, convirtiéndose en un elemento arquitectónico más en el diseño. Siguiente. Y hacia el interior del conjunto se obtiene una mixtura de equipamientos acorde a las necesidades y requerimientos de los habitantes, partiendo por la recepción, que a través de un pasillo conecta con el recinto general, en este caso la lavandería, dando paso, siguiente, a una serie de equipamientos donde por un lado vemos lavandería, gimnasio y por otro guardería y bodega, dividido por este gran eje que conecta toda nuestra propuesta. Siguiente. En el segundo nivel se distribuye en un comercio perimetral conectadas con rampas tanto hacia el norte como el sur, las cuales se conectan con una pasarela que bordea el eje Santa Petronila, llegando al edificio en diagonal, actuando como un espacio conector de norte a sur y viceversa. Y ya en las torres interiores comienzan a ser de tipo residencial, que explicaremos más adelante. Siguiente. Y en el sector de los locales comerciales se usa una metodología similar a la de las escaleras mecánicas, donde se retranquea el comercio obteniendo una nueva circulación techada. Siguiente. Bueno, aquí vemos la circulación techada, que a través del retranqueo de estos locales comerciales. Siguiente. Y aquí vemos el espacio conector,
entre la rampa, la pasarela y este recorrido de la estructura que emerge del proyecto. Siguiente. Y en el tercer nivel se mantiene el área comercial en el eje Avenida Las Rejas. Siguiente. Quedando los comercios en Santa Petronila solo hasta el segundo nivel, ya que como conserva una zona más residencial, lo dejamos hasta el segundo nivel. Y en este nivel, hacia Las Rejas, se encuentra todo lo que es patio de comida y recintos de entretenimiento. Siguiente. Aquí vemos el espacio de patio de comida. Siguiente. Ya pasando al detalle del proyecto, este se compone de vacíos ligados a los departamentos, donde la idea principal es reflejar esta vida de barrio a la vertical, estando presente cada 8 pisos en cada una de estas torres. Siguiente. Estos vacíos a la vez se conectan con el comercio barrial presente, las cuales se relacionan a los espacios presentes en las plataformas, actuando como puente entre torres, definiendo entonces 3 tipos de plataformas. Primero, con el ámbito gastronómico, por ejemplo, una cafetería, la cual las mesas son acorde a este tipo de gastronomía. Siguiente, de estudio, aquí lo vemos en axonométrica, donde se distribuye. Y aquí en planta es donde, por ejemplo, vemos que el mobiliario y su distribución cambian, siendo un espacio cómodo para la lectura. Y por último, vemos en axonométrica el equipamiento de uso general, siguiente, luego en planta. Y a pesar de que, en general, a pesar de que existe una conexión entre comercio barrial y plataforma, cabe destacar que estos son espacios de libre acceso y uso para todos los habitantes del conjunto. Siguiente. Ya en cuanto a las viviendas, los departamentos se van ordenando alrededor de los vacíos, definiéndose así 2 tipologías principales, departamentos dúplex y simples. En este caso se tiene el ejemplo de un departamento simple, donde nuestra estrategia principal es la configuración del espacio. La idea es generar una planta principal abierta y libre, la cual funciona como un nodo que va repartiendo los flujos a las zonas más privadas del departamento. Una vez definidos los espacios más comunes y privados del departamento, pasamos a generar un espacio libre privado, otorgando al departamento de un balcón. Siguiente. La siguiente tipología es un dúplex ubicado al lado del segundo nivel de un vacío, el cual también cuenta con una planta principal abierta, la cual tiene una salida a balcón, transformándose en una extensión de la vivienda. Siguiente. En su segundo piso se ve cómo esta tipología crece para cubrir la mitad del vacío y el espacio que solía ocupar el pasillo común. En su segundo piso también se cuenta con un acceso al balcón. Siguiente. En esta tipología se puede ver cómo la vivienda interactúa con la doble circulación que nosotros proponemos, a través de la cual se separan el flujo común con destino hacia el vacío del flujo privado con destino hacia los departamentos de esta planta. Siguiente. Bueno, en este caso, esta es una de nuestras tipologías más pequeñas, un departamento simple de 34,7 metros cuadrados, que funciona con las mismas estrategias de mantener una planta libre, así mejorando la configuración del espacio. Siguiente. Bueno, aquí, como se puede observar, las mismas estrategias van actuando de igual manera en las diferentes tipologías, adaptándose a los vacíos de manera tal que en este dúplex, por ejemplo, siguiente, se crece en primera y segunda, se crece en la segunda planta hacia lo que solía ser el pasillo. Siguiente. En este caso tenemos un dúplex que crece en sí mismo. Siguiente. Siempre manteniendo la idea de generar una planta abierta con un espacio privado libre. Siguiente. Aquí tenemos siguiente. Bueno, aquí tenemos una elevación del conjunto donde se ve claramente la intervención de velar la estructura para así desdensificar la fachada, aminorando el impacto que ésta solía generar en los habitantes y en los vecinos, otorgando una mejora en la iluminación y la ventilación, además de generar espacios comunes que conecten las torres, donde se pueda dar la vida del barrio en la vertical. También se observa cómo la revelación ocurre a partir de los 2 primeros pisos, dado que en estos 2 primeros se desarrolla el comercio, como decía mi compañera, el cual se conecta mediante rampas a la gran pasarela que une el Alto de las Rejas con el edificio en diagonal. Siguiente. En la siguiente elevación
se observan los vacíos y cómo estos se van configurando a lo largo de la fachada, otorgando espacios comunes para los vecinos. Siguiente. Bueno, en cuanto a este corte, podemos ver las relaciones que van teniendo los vacíos en cuanto a niveles entre torres, además de cómo la estructura comienza a interactuar con los patios internos, haciendo que de ellos un espacio más amigable para los vecinos, por decirlo así. Además, se puede observar la pasarela y cómo ésta envuelve el espacio que pasa a ser una gran explanada que responde tanto al comercio de Alto Las Rejas como el que está albergado bajo la estructura de la misma pasarela. Siguiente. Aquí está el detalle de una sección del corte en donde se observan dos dúplex en su primer piso y cómo uno de ellos en su segundo piso crece hacia el espacio que solía ser ocupado por el pasillo. Siguiente. Y aquí está el detalle de una sección del corte en donde se observa la doble circulación que nosotros comentamos, la cual estaría separada por un muro acristalado, con tal de generar una iluminación natural a estas dos circulaciones, cosa de no separarlas, pero al mismo tiempo de no combinarlas. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos escantillones de cómo nosotros nos estamos imaginando este proyecto, en este caso del balcón, cómo estamos pensando en una losa acero que sería más liviana, con tal de, si bien nuestra estrategia es de velar la estructura, sabemos que el balcón es algo externo que nosotros estamos añadiendo, por lo cual no queremos hacerlo pasar como si fuera parte de la estructura, sino que lo estamos añadiendo como algo nuevo. Siguiente. En cuanto a la fachada, dado que también queremos develar la estructura en la fachada, tenemos una fachada cristalada, la cual se compone por cristales, por una fachada de vidrio doble, la cual permite el correcto aislamiento, etcétera, al mismo tiempo que podemos mostrar la fachada adecuadamente según nuestras estrategias para este proyecto. Siguiente. Y finalmente aquí tenemos un escantillón de cómo sería la pasarela que cubre el segundo nivel de los vacíos con tal de mantener las circulaciones correctamente, además de generar una diversidad espacial en estos mismos vacíos, cómo esta estructura se hace como una larga, una continuación de la estructura ya presente que sería de hormigón armado. Siguiente. En cuanto a la cuantificación, tenemos que un total de 1.301 departamentos, 50 vacíos en total en las 4 torres y 25 equipamientos barriales repartidos equitativamente. Siguiente. Bueno, ya pasando al detalle del conjunto norte, siguiente. Sus plantas se ordenan con los mismos parámetros definidos en el conjunto Alto Las Rejas, tales como la develación de la estructura, equipamiento y plataforma a lo largo de los niveles. En este primer nivel vemos la recepción conectada con el equipamiento, en este caso lavandería, y la distribución de diferentes tipologías, manteniendo la permeabilidad en el espacio común que corresponde cocina, comedor y living. Y por último se presentan espacios al exterior como una zona de descanso hacia el sector izquierdo y espacio para los huertos comunitarios hacia la derecha. Siguiente. En la siguiente planta, que es similar, posee el mismo criterio en las tipologías de viviendas, equipamiento común, que en este caso sería una sala de estudio, y plataformas como un espacio de ocio y recreación. Siguiente. En la siguiente planta se incorpora una terraza que se relaciona con el equipamiento común, que vendría siendo una sala de juegos, y aquí también vemos una plataforma. Siguiente. Bueno, aquí en este módulo se ocupa la azotea para la incorporación de paneles solares y se aprecia la develación de la estructura hacia el lado izquierdo. Y por último, en la azotea de este módulo, que es el más alto, al ser un espacio totalmente permeable, se aprovecha para la incorporación de quinchos y plataformas. Siguiente. De esta forma se van generando estas distintas alturas, integrando tanto balcones como develación de la estructura mediante estas plataformas. Acá se ve a grandes rasgos cómo se unifican el tema de los estacionamientos y acceso a ellos, también los huertos que están relacionados con cada conjunto y es una promoción al autosustento. De esta forma, al acercarnos ya al conjunto, vemos cómo el diseño se basa en los conceptos DOT, en donde, por ejemplo, el tema del transportar
está visto por esta pasarela que une los dos volúmenes y también se unifica un espacio de recreación. Así se configuran un total de departamentos en este sector con los 6 edificios de 50 departamentos. Ya al entender cómo está todo unificado delante del conjunto Alto Las Rejas, y como hoy nosotras pensamos que sería la propuesta ideal para así darle más luz, mejor habitabilidad a las personas que residen aquí. Por lo tanto, el edificio quedaría de esta forma mediante la develación, la que genera un mejor confort térmico, y hacia el sector norte con estos conjuntos de edificios. Acá se puede ver el frente hacia las rejas, donde se incorpora el comercio mediante el retranqueo y el uso de las escaleras mecánicas, como mencionaba mi compañera. También siempre se ve a la vista la develación y cómo acá se generan espacios comunes para los residentes. Acá se ve la fachada norte, donde se ve que está vidriada con este uso de los balcones, la develación y también la configuración del espacio hacia Santa Petronila. Esta es la estructura que da soporte al comercio. Este comercio, como decían anteriormente, es flexible, por lo tanto, por ejemplo, da soporte tanto a ferias artesanales como a restaurantes. Y se genera un paseo en la segunda planta. Acá se configura un parque, el que está relacionado a su vez con el edificio y esta explanada de comercio, mediante algunos paseos recreacionales y de flora nativa. Este es el sector norte, donde se configuran los huertos con esta develación mediante una fachada más bien vidriada. Esto ya entrando al edificio en sí, serían los patios interiores, donde se relacionan con el equipamiento que hay en primera planta y se generan muros verdes hacia los muros ciegos. Esta es una forma de mostrar las plataformas y cómo se van reconociendo distintos usos, tanto gastronómico como los otros que mencionaba mi compañera. Y así llegamos ya al núcleo, que sería el espacio más semi-privado, por decirlo así, donde se configura un símil a lo que es hoy en día un parque. Y de esta forma llevamos el barrio a la vertical. Muchas gracias.